No, está bien ahí. Si es 7, está bien el salto de 20 a 7, digamos. Sí, hasta 2,5, 3 veces se acerca. Y cuando usamos el ábaco de CBR7, por ejemplo, ahí solamente Sí. nos da una base, nos da para un CBR80 una base y una subbase para el 40. Nosotros tendríamos que aclarar que sería conveniente agregarle una de 20 en el medio, ¿verdad? Que no está contemplada en ese ábaco. Si fuese que vos tenés, O sea, en el ábaco del CBR7 solo tiene una división entre 80 y 40. tiene Igual le 40 conviene. y 40 y Claro. 80. Sí, entonces nosotros tendríamos Claro, que tenés que agregar. intercalarle una. Normalmente se le hace, vos imaginate CBR7, como he dicho el otro día, que el CBR10 más o menos era el equivalente a 1 kilo por centímetro cuadrado. Son resistencias muy bajas. Uh-huh. Entonces nosotros en ese caso lo que haríamos es una especie de mejoramiento de la subrasante, lo cual no quiere decir que cambiamos la subrasante, sino Claro, simplemente le le damos agregamos, digamos. una pequeña capa de suelo seleccionado, que es lo mismo que han Pero hecho en eso es un el... espesor aparte del que yo obtengo con el ábaco. O sea, en el ábaco, por ejemplo, yo obtengo un Claro. total de 40 centímetros granulares, que me da 18 centímetros de base 80, 22 centímetros de subbase 40, y yo tendría que agregarle, por ejemplo, 10 centímetros de, base, de 10 subbase 20. centímetros. Exacto, que es Okay. exactamente lo mismo que usted ha visto en el ejemplo de Del Vialidad 100, sí. Nacional de San Luis, de Entre Ríos, ¿se acuerda? Sí, sí. Es una manera de escalonar un Claro, pero es poquito. aparte de los 40 que me da, digamos, en el ábaco de gel, es aparte lo que yo le vaya a agregar de 20, digamos. Sí, simplemente le O pone sea, no una está capa, incluido en ese total que me da, digamos. porque vos sabés que pone 40 arriba de 7 no va a poder. Lo que Claro. va a pasar es que va a escalonar el módulo adentro del espesor de los 40 tuyos. Entonces, como Sí, sí. no querés comerte ese valor de resistencia, qué sé yo, si vos pones 40, 30 centímetros de 40, va a tener 10 va a usar para escalonar el módulo de 7 a 20, ponele, y los otros 20 te van a quedar de 40, ¿entendés? Sí, entiendo. Esa aclaración podés hacer nada más, no es Claro. tan... Pero sería, digamos, un espesor aparte, digamos, del que me da el método. Es un espesor aparte que en el caso del método Shell vos no tenés cómo computarlo. Claro, yo diría En le el caso que agrego fuera por una saber obra, escalmático. y vos la podés verificar con el método ASHO, sí lo vas a poder computar, ¿entendés? Sí, sí, claro. Así En es. el año yo lo decido, digamos. No, y lo vas a poder computar como parte del Sí, número poniéndole estructural, claro, sí, sí, perfecto. ¿entendés? Gracias. Sí, sí, lo entiendo. Porque muchas veces lo que a nosotros nos gusta es jugar con, a ver qué, en un método y en el otro busco la misma estructura, o planteo más o menos la misma, a ver qué diferencia me da en la capa, Claro, digamos, sí, sí, eso era lo que como uno quería hacer, suelta. entonces por eso decía, quería ver cuánto le tenía que agregar, digamos, ¿Ah? del Está 20. bien. Sí, sí, lo hice haciendo igual con el Ayo y me dio súper diferente. Bueno, Juan Carlos, cuando usted desee, Bueno, tenemos 55 alumnos. 55, estamos bien. Estamos bien. Yo voy a salir con el video. Espera un minuto. Bueno, listo. ¿Ya estamos todos? Sí. Vamos a presentar. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Ya estamos todos? Vamos a ver ahora el método. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha Sí, bien. se escucha bien, ingeniero. Bueno,
El método Shell para aeropuertos, ustedes ya han visto y han analizado con el ingeniero Chanta el método Shell para carreteras. Este es un caso particular, el del método Shell para aeropuertos, porque tiene unas pequeñas diferencias, especialmente en la consideración de las cargas y, obvio, porque las cargas son mucho más pesadas, y también en el tema del ingreso a al juego de curvas. En el método Shell para aeropuertos, este método va a considerar la estructura del pavimento como un sistema multicapa linealmente elástico, bajo la acción de las cargas de las aeronaves que van a operar en el aeropuerto a estudiarse, y en el cual los materiales se encuentran caracterizados por el módulo de Young, módulo de elasticidad y su relación con el módulo de Poisson. Ingeniero, no sé si está en la diapositiva número 8, no está en la primera, ¿no? ¿Estoy en la 8? Sí. A ver. O sea, estamos viendo las conclusiones. Ah, porque yo tengo... ¿Ahí? Ahí está perfecto, ahí tiene que pasar. Bien. Ahora arrancamos entonces. Pasa que yo lo había puesto en presentación. Ahí está Shell para aeropuerto. No se presenta, ingeniero. Claro, no se presenta. Presentación. Estamos viendo el PowerPoint. Ajá, no se presenta. Pero ahí está bien, si lo baja nomás con la flechita, está bien. Bueno, vamos ahí, por lo menos. A ver, fíjese si aprieta la flechita para abajo, si se baja o se cambia de positivo. Ahí. Sí, ahí está bien, sí. Bueno. Ahí está en la segunda recién. Entonces aquí vemos que el método considera la estructura del pavimento como un sistema multicapa linealmente elástico. Esto bajo la acción de las cargas de las aeronaves que van a operar en el aeropuerto que se va a estudiar. Los materiales se encuentran caracterizados por el módulo de Young, módulo de elasticidad y su relación con el módulo de Poisson. Los materiales de la estructura se consideran homogéneos y se asume que las capas tienen una extensión infinita en el sentido horizontal. Este procedimiento básico supone al pavimento como una estructura tricapa, en el cual la capa superior, que ya lo vemos, la capa superior va a corresponder a las capas asfálticas, la capa intermedia va a corresponder a las capas granulares y la capa inferior es la subrasante. Si nosotros aplicamos una carga de las ruedas, se van a producir diferentes tipos de tensiones, unas de tracción y otras de compresión. Acá les quiero hacer la salvedad, volviendo a la lámina anterior, cuando habla de la acción de las cargas de las aeronaves que van a operar en el aeropuerto a estudiarse. ¿Y por qué? Porque cuando uno diseña un aeropuerto, hace una prevención, digamos, uno prevé qué tipos de aeronaves van a operar de acuerdo al tráfico que espera, ¿verdad? En cambio, cuando uno diseña una carretera, hace un censo de tránsito, piensa a futuro, dentro de 25 años, cómo va a ser el movimiento y calcula y hace un diseño para ello. En el caso de los aeropuertos, nosotros tenemos que ver qué operatividad va a tener ese aeropuerto, qué tipos de aeronaves, si va a ser un aeropuerto de tipo comercial, civil, militar, estratégico, de logística, en fin. Si vamos a hacer un aeropuerto o mixto, puede tener diferentes funciones. Qué sé yo, el aeropuerto de Río Gallegos, por ejemplo, es civil, comercial y militar. Tiene una parte que es militar y el resto operan aeronaves civiles y comerciales. Eso lo saben, ¿verdad? Ya lo han visto el año pasado. ¿O no? Perdón, ingeniero. Perdón, pero
En diseño geométrico vial. Aeropuerto no. No han visto nada. Bueno, No. vamos mal entonces. No saben ni siquiera cómo calcular la orientación de la pista. No, que yo recuerde, no. Bueno, No es seguro. acá lo que nos corresponde a nosotros y en este curso es el cálculo del espesor del pavimento. Entonces vamos a hacer hincapié en eso. Pero les voy a tirar algunos tips del resto. En el caso de los aeropuertos, cuando ustedes diseñan, no lo van a diseñar solos. Es un equipo de gente que se integra y porque tiene que ver muchísimos temas. Generalmente los aeropuertos, las pistas, que es lo que nos interesa, tienen un ancho de 45 metros. Y tienen una pendiente transversal importante porque lo que se busca en un aeropuerto es que cuando llueva no exista agua en la pista. Por lo tanto, las pendientes transversales son importantes para que el agua escurra pronto. Toda esta, en general, todo lo que hace a la normativa de la aviación civil y comercial, la regula la OACI, OACI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, en su anexo 14. Ustedes si lo googlean, van a ver, incluso lo van a poder bajar al anexo 14. Pero ahí están definidas todas las características más bien geométricas y de cómo van a poder colocar en un determinado terreno un aeropuerto. Pero no hace lugar, no hay ahí en el anexo 14 cómo van a determinar los espesores. Calculen que los espesores son muy importantes. Generalmente el paquete estructural de un pavimento para aeropuerto, todo el paquete puede tener 60, 80 centímetros y hasta más de 1 metro también. Así que, pero depende principalmente del tipo de aeronaves que van a operar. Es así que se designa lo que se llama la aeronave crítica para determinar todos los parámetros del aeropuerto. Esa aeronave crítica es aquella aeronave que dentro del parque existente va a exigir de mayor manera a todas las características físicas del aeropuerto que se está diseñando. En este caso, que vamos a determinar el espesor de un pavimento, la aeronave crítica que vamos a considerar, ¿cuál es? La más pesada, obviamente. Pero la más pesada no es la que tiene, digamos, no es el avión más grande, sino la que a través de sus ejes o su tren de rodamiento va a transmitir una mayor carga al pavimento. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser una aeronave muy grande que tiene un tren de aterrizaje muy importante con varios buses sucesivos y esa nave capaz que transmite menos carga que una aeronave más chica, pero que el tren de aterrizaje, como es más modesto, va a transmitir una mayor carga al pavimento. ¿De acuerdo? Bien, no escucho nada, así que... Sí, clarísimo. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo funciona el sistema tricapa y ¿qué vemos de este gráfico? Que las cargas de las ruedas se transmiten a las capas inferiores y se van a producir deformaciones que llegan hasta la subrasante. Siempre que se aplica una carga se va a producir una deformación y nuestro objetivo es que esas deformaciones estén dentro de lo que llamamos el campo elástico, ¿verdad? Para que se vuelvan a recuperar y quede totalmente operativo. Estas cargas
van a producir tensiones en la unión de la capa granular con la capa fáltica. O sea, en la unión de las primeras dos capas se van a producir tensiones de tracción. Y entre la capa granular y la subrasante se van a producir tensiones de compresión. Este juego de tensiones es lo que tenemos que manejar a través de este método para obtener un pavimento óptimo. El diseño va a consistir en elegir espesores de las capas asfálticas y granulares, características de sus materiales, el módulo de elasticidad y μ, de manera que se cumpla un determinado criterio de deformación. Entonces, si acá nosotros tenemos que la deformación horizontal por tracción, acá por E1, que se produce en este punto, va a superar en la fibra inferior a las capas asfálticas, supera la admisible, se va a producir una falla. La falla que se produce en este sector cuando se rompe por tracción va a ser el de pequeñas grietas que se van a ir transmitiendo hacia arriba y van a formar lo que se conoce arriba la piel de cocodrilo o lo que nosotros llamamos en ingeniería el damero. Se van a producir pequeñas cortes más o menos cuadrados en toda la superficie, simulando así como una piel de cocodrilo. Cuando ustedes vean esa situación en un pavimento, ya sea en una carretera, en un aeropuerto, donde sea, es porque se ha producido una falla por tensiones de tracción y se ha dado en la separación de las capas asfálticas con las capas granulares. Por otro lado, si las tensiones que llegan hasta la subrasante y que son determinadas por, en la subrasante, la deformación vertical epsilon2 es excesiva, se va a producir una deformación permanente en la subrasante y por consiguiente en el pavimento, provocando este efecto que ven acá con el cursor, de ondulaciones o hundimientos. Nosotros, dentro de lo que son los pavimentos, en este tipo de pavimentos flexibles, decimos que siempre es conveniente trabajar o dentro de la zona de compresión, porque en el caso que se provoque la rotura por compresión y se provoque el agüellamiento o el hundimiento, uno puede romper el pavimento, arreglarlo, repararlo y dejarlo en las condiciones en que estaba antes y no pasa nada. O sea, es factible solucionarlo. Pero cuando se producen las roturas por tracción y aparece el tema de la piel de cocodrilo, desgraciadamente hay que levantar todo el pavimento afectado porque no sirve para nada. Y se lo desecha directamente a ese pavimento o se lo manda a reciclaje. ¿Me entienden la diferencia? Cuando es rotura por tracción hay que levantar todo. Cuando es rotura por compresión es pasible de soluciones locales. ¿Bien? Sí, ingeniero. Partiendo de estos conceptos que hemos mencionado, la Shell ha logrado determinar las condiciones de espesores en las diferentes capas del pavimento que garantizan el cumplimiento de los valores de las tensiones E1 de tracción y E2 de compresión durante el periodo de diseño. Para facilitar la aplicación del método, la Shell ha elaborado una serie de gráficas que ustedes ya la han visto a partir de los resultados de la aplicación de su programa de cómputo. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá,
En la figura se presenta una combinación de espesores de las capas asfálticas, H1, con las capas granulares, que son H2, para que satisfagan los criterios de deformación horizontal por tracción. Entonces, esta es una curva de rotura por tracción, y si yo elijo un punto, voy a obtener un espesor asfáltico A1 y un espesor granular A2. Cualquier punto de esa curva va a cumplir con el requisito de que los valores tensionales E1 y E2 no superen la banda admisible. Si vamos a analizar esta otra figura, que presenta una combinación de espesores de las capas asfálticas y las capas granulares, pero para que satisfagan los criterios de deformación vertical por compresión, tomamos un punto, nos va a dar un espesor A3 de capa asfáltica y A4 de capa granular, y cualquier punto que tomemos en la curva va a dar una solución al problema. Como en el método se requiere cumplir simultáneamente, y esto es muy importante, simultáneamente con los criterios de deformación que no se agrieten ni se deformen, es necesario fusionar las dos curvas en una, y es así como la presenta la Shell a los proyectistas. En este caso hemos combinado ambas curvas. La curva que está marcada acá, que es la curva que es más curva, esta es la que va a satisfacer las necesidades de las tensiones de compresión. Mientras esta otra curva, que es más bien una recta un poco deformada, va a satisfacer las condiciones de las tensiones de tracción. Al combinar ambas, surge un punto de unión, y por lo tanto la Shell adopta la curva resultante, o sea, esta que está marcada más en negrita es la curva final que adopta la Shell. Entonces, si nosotros tomamos diferentes puntos de las curvas, vamos a obtener, por ejemplo, si yo trabajo con este punto que está acá, el primer punto, que me da un espesor A5 asfáltico y un espesor A6 granular. En este caso, ambos puntos verifican tanto a tracción como a compresión. ¿Por qué? Porque está encima de la curva de tracción y está en el límite de la curva de compresión. Pero mientras A5, o sea, este punto A5 verifica bien a la compresión, el punto A6 está sobredimensionado a la tracción. Si analizamos el punto A7 y A9, que es este caso donde tengo el cursor, también ambos puntos verifican, pero mientras A9 está sobre la curva de tracción, el punto A7 está sobredimensionado a la compresión. ¿De acuerdo? Conclusiones. Sí. No, decía que sí, se entendió. Bueno, y de ahí tenemos, por ejemplo, este punto que está acá levemente en rojo, que es un punto que está sobre la curva de compresión, pero abajo de la curva de tracción. En este caso, el componente asfáltico cumple con la condición de compresión, pero el punto A8 no verifica la tracción. Entonces, de esto que surge acá, de este análisis, podemos sacar unas conclusiones, que es la que pongo en la otra filmina. Cualquier punto sobre la conjunción de las curvas es solución. O sea, sobre esta línea más negrita, cualquier punto que tomemos es solución al problema.
Cualquier punto por debajo de la conjunción de las curvas no va a satisfacer alguno de los criterios y van a producirse fallas, ya sea por tracción o por compresión. Tercero, los puntos a la derecha del cruce, que es acá, implican que a pequeñas reducciones por la forma de la curva, a pequeñas reducciones del espesor asfáltico se debe incrementar sustancialmente el espesor granular. Esto hay que tener cuidado por la cuestión económica. Y hay que tener en cuenta, cuando uno determina qué punto va a tomar, el costo del centímetro de espesor asfáltico es considerablemente superior al costo del centímetro del espesor granular. Cuando nosotros vamos a diseñar, no es que vamos a decidir, este punto donde está la unión es el punto óptimo y me va a dar la solución técnica económica más conveniente. No es así. Ustedes van a analizar diferentes puntos, van a tomar un punto acá arriba, otro al medio, otro más abajo, otro cerca de la unión. Si quieren, toman la unión, van a tomar otro punto en la otra curva, por lo menos 10 puntos, y van a analizar los espesores que le dan cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día en nuestro país, por ejemplo, el costo del flete es muy importante. Y si nosotros estamos muy alejados de las destilerías que producen el cemento asfáltico que necesitamos para producir el pavimento, se nos vuelve mucho más oneroso, por ejemplo, qué sé yo, a los que están en Catamarca o en La Rioja, que al que está en Santa Fe. Entonces, al que está en Santa Fe quizás le convenga tener el espesor asfáltico un poco más elevado y espesores granulares más chicos. ¿Por qué? Porque en Santa Fe no hay árido. Hay mucha arena, pero no hay canteras de árido. En cambio, si yo estoy en Catamarca, en Tucumán, en Salta, nosotros tenemos muchos áridos disponibles y a nosotros nos va a convenir tener espesores granulares importantes y tratar de tener espesores asfálticos pequeños. ¿Me entienden, verdad, el concepto? Sí, ingeniero. Bien. Entre el método que ustedes han visto para carreteras y el método para aeropuertos, existen asimetrías, hay puntos en común y hay puntos que son diferentes. Nosotros, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que acá tenemos, por ejemplo, un juego de curvas para el método Shell. Acá tenemos hacia arriba la subrasante de módulo 250 y acá la de módulo 2000. Ahí vemos que analizaban un Boeing 747 y acá otro Boeing 747. Obviamente, en este caso, la subrasante es mucho más importante, por lo tanto, requiere de espesores menores. Entre esta curva que vemos acá, que estoy marcando con el cursor, y esta otra curva que está acá, a su vez la Shell ha diseñado un montón de curvas intermedias que van a corresponder a diferentes módulos de la subrasante, yendo de más importante a más débil. ¿De acuerdo? Bien. Ya, ya se los voy a subir al WhatsApp, al grupo, después la filmina. Existe un juego de curvas para cada tipo de avión, ya sea civil, comercial o militar. Los aviones de tipo civil generalmente son los aviones
que usan las compañías privadas, las petroleras o Messi, él usa un avión de uso civil. O los pequeños aviones que tenemos acá en la pista esta que está en Yerbabuena, del Aeroclub. Esos son los aviones de tipo civil. Los aviones de tipo comercial, obviamente, son los que transportan pasajeros y hacen transporte de cargas de tipo comercial. Y los aviones militares, bueno, son los aviones que pueden ser de altas cargas o los jets o los cazas o cazas bombarderos que tienen los militares. Esa es la primera conclusión. Existe un juego de curvas para cada tipo de avión. Entonces yo digo, voy a diseñar mi aeropuerto con la aeronave crítica, por ejemplo, un Boeing 747, entonces me voy a esta tabla que va a haber una para el Boeing 747, todo un juego de curvas en función de la subrasante y donde me va a indicar en las ordenadas los espesores asfálticos y en las abscisas los espesores granulares. Segundo, el número de repeticiones de cargas es fijo y se le asigna n igual a 1.000.000 de repeticiones de carga, o 1 por 10 a la 6. Eso es fijo para cada juego de curvas. En cambio, ustedes, en el tema de carretera, esa es una variable. Tercero, cada juego de curvas van a corresponder a diferentes valores de CBR de la subrasante, siendo más desfavorable hacia arriba, porque bueno, cada vez que nos vamos más hacia arriba nos va a ir dando espesores mayores. Están también marcadas secciones de CBR de las diferentes capas granulares que componen el paquete estructural. Y esto nos va a permitir determinar los espesores de cada una de ellas. La calidad va a mejorar de izquierda a derecha, como vamos a ver acá. Por ejemplo, este sector, esta área, va a corresponder a una subbase de baja calidad con CBR 20. Esta sección intermedia va a corresponder a una subbase de buena calidad con CBR 40. Y esta zona va a corresponder a una base estabilizada con un CBR 80. Acá hemos puesto que el número de repeticiones de carga es 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 para un Boeing 727-300. Acá vamos a tener los espesores asfálticos y acá los espesores granulares. Tener en cuenta que estas curvas Shell, el sentido físico que tiene cada una de estas curvas, o de estas, es que estas curvas son curvas límites. Ese es el verdadero sentido físico y por eso salen de la conjunción de dos curvas. Cuando nosotros necesitamos, ¿dónde está cuando necesitamos esas curvas que trabajen juntas, ahí es cuando aparece este sentido físico de que estamos con curvas límites. Acá, para que ustedes se den cuenta, tienen diferentes formas. Una más alargada, la parte de compresión, y cortita, la parte de tracción. En el caso del DC-9-10 es una curva típica, pero en el caso del Boeing 747, acá no tenemos parte de tracción, únicamente aparece la curva límite de compresión. Bueno, y este es un gráfico normal, una curva normal para así se presentan cuando ustedes quieren determinar. ¿Les queda alguna duda? Eso es todo. ¿Puede explicar de nuevo la tabla esa que está mostrando ahora? ¿Cómo se entra al Abaco, perdón?
Acá hay de varios aviones. La curva en realidad es así. Se presenta con N fijo y con el tipo de avión que vas a analizar. Ah, ok. Esta es la curva típica. Acá, esto les muestro para ver de diferentes tipos de aviones y se ha puesto la curva más chica y la curva más alta. Ah, ok. ¿Me entendés? En el medio, si vos sacás de tu cabeza y dejás únicamente pensando que vos tenés la del Boeing 747, que es esta que estoy marcando, más la del Boeing 747, que es esta la que estoy marcando, la Shell diseña entre esta y esta todas las curvas intermedias que va a concluir en este gráfico. La otra. Claro. ¿Entendido? Sí. Y Bien. la elección del tipo de avión depende de si va a ser un aeropuerto internacional. Exacto, depende. Bueno, esa es la categoría, la va a dar, sí, el aeropuerto internacional tiene diferentes exigencias a un aeropuerto local, pero también va a depender de la ubicación del aeropuerto. ¿Me entendés? Si, por ejemplo, a ver, analicemos el aeropuerto de Tucumán. El aeropuerto de Tucumán es un aeropuerto principalmente de tipo comercial. ¿Por qué? Porque tiene muchos vuelos de pasajeros y también tiene vuelos de cargas. ¿Mm? Sí. Pero no es un tipo de aeropuerto militar. También es civil. ¿Por qué? Porque operan aeronaves privadas que no dependen, no son comerciales, sino son de entidades privadas y están dentro de la órbita de la aviación civil. Pero, por ejemplo, tenemos el aeropuerto del Palomar. El aeropuerto del Palomar antes era puramente militar, pero en la gestión de hace un par de gobiernos atrás, lo pasaron a ser también comercial. Y era por eso que la línea Flybondi, por ejemplo, te dejaba en el aeropuerto del Palomar. ¿Mm? El aeropuerto Aeroparque en Buenos Aires es netamente comercial y lo opera en forma civil muy poco. El aeropuerto, ¿qué otro hay? ¿Me entienden como el concepto? Después, por ejemplo, hay aeropuertos en las zonas de frontera que son por una logística de intereses del país. Para controlar, por ejemplo, contrabando, tráfico de droga, etcétera. Por ejemplo, hay aeropuertos que están ubicados es por cuestiones estratégicas. Y esas las definen generalmente los militares o gendarmería en este caso. Como puede ser, por ejemplo, el aeropuerto que está en Puerto Iguazú. En Puerto Iguazú, si bien es comercial, porque va mucha gente a pasear las cataratas, también tiene una cuestión estratégica porque está en la triple frontera. Y bueno, así se van dando diferentes casos. El aeropuerto de Posadas también es estratégico porque está en la frontera con Paraguay, perdón. Qué sé yo, hay ciertos aeropuertos o aeródromos, como en el límite con Bolivia, con Chile hay varios aeropuertos, como ser el aeropuerto del Plumerillo, en Mendoza, también es de carácter estratégico, y bueno, de esa manera se van definiendo para qué sirve uno y para qué sirve otro. ¿Cómo se llama Hay un aeropuerto que es el que está más al vicio, que se ha construido, como quien dice, al pedo, que es el de Anillaco. Tremendo aeropuerto que se ha hecho ahí y no va nadie.
Ya ni el que iba va, porque ya se ha muerto. Así que, pero en fin, hay cosa, no me haga, ya no quiero enojar. Bueno, listo. Ingeniero, no se ponga así. Sí, mira, ¿para qué voy a renegar? Listo, chicos, esto es todo lo que es de Shell para aeropuerto. Bueno, ahora íbamos a ver qué consulta o qué pregunta tenían ustedes ya más o menos pensando en el evaluativo del paso mañana. Creo que habían preguntado algo del CBR, alguien en el grupo, creo que ya le respondiste vos, Juan Carlos. Sí, ya les respondí en el... No sé Ingeniero, si ¿nos les puede queda algo pasar? claro. Es que no tenemos el archivo del Abaco para imprimir y eso para llevar. Del Sí, que nos CBR. puede pasar el Abaco que vamos a usar, digamos. Sí, de Sí, lo que CBR. pasa es que entiendo que CBR íbamos a hacer una pregunta conceptual más que Ah, problema. bueno, perfecto. El problema nos Entonces. vamos a concentrar en lo que hemos visto nosotros. Perfecto, gracias. Ingeniero. Bueno. En el práctico, veo que cuando usted dice que tengamos consideraciones por las heladas y por el tema de la lapa freática. Por las heladas sería tener que considerar, si es que hubiera heladas, una pérdida de serviciabilidad por heladas, ¿verdad? Que bueno, el práctico no lo habría. Bien. Sí, supongamos. Y con el tema de la napa freática, lo dio en el ejemplo, usted no me acuerdo bien si es que hay que meter una capita más grande por las dudas de su base para controlar eso. No, hemos hablado de que cuando nosotros encontramos napa, lo que tratamos de poner es una capa de piedra para evitar el ascenso de la napa al final, y a partir de ahí, que es lo que hemos hablado el otro día en la clase, era como la rasante fija, tenemos que buscar que el espesor de las piedras esas que nosotros vamos a poner, más o menos en resistencia, en el tramo donde tenemos el problema puntual de la napa, sea el equivalente a la estructura convencional o más del camino. Paralelamente, que estemos en cota, o sea que no nos vayamos ni para abajo ni para arriba, para no tener que corregir después la base, ¿me entiendes? Uh-huh. Bien. Bien, perfecto, ingeniero. Y con este tema, suponiendo que, como con el ejemplo del práctico, nos da un CBR5 que usted dice es bajo, sí, porque ponemos hasta 20 y después hay que poner una capita de 10 para evitar el escalonamiento. Yo considerando esa corrección, que por lo general, según lo que entendí, es como que siempre deberíamos hacerlo. Yo en el Abaco de Shell, más que nada, ¿entro directamente con el CBR10 a buscarle o voy a buscar el CBR5? Usted entra con el CBR de su subrasante, que es el que domina el comportamiento del sistema. Bien. Usted puede interpolar una capita de 10 centímetros, pero el comportamiento hacia la profundidad la da la resistencia de la subrasante. Uh-huh. Bien, me entiendo, perfecto. Porque Domina el otro. Infinito es el de 5. Lo que nosotros planteamos es básicamente, habiendo tomado conocimiento de que la manera en la cual se equilibran las capas superpuestas de materiales sin ligante es una relación modular entre 1,5 y 2,5, es hacer eso efectivo previamente a tirar la primera capa. Si tenés un CBR de subrasante de 5 y tu primera capa te pide CBR 20, tenés que ver que está implícito eso cuando vos haces cuando vos abrís la cancha de cualquier tipo de obra, normalmente saca todo lo que es materia orgánica y ya con el solo hecho de que vos compactes y por ahí con que tengas un suelo que sea un poquito mejor que el que tenía en la misma zona de la obra lo encontrás, puedes subir de CBR 5 a CBR 12, 15, o sea, no hay dentro inclusive de la misma obra también hay sectores, en los cuales predomina un suelo de menor calidad, puede haber alguna, si le hemos hablado, ¿no?, en clase también a esto, que haya sido
algún lecho de río. En realidad el suelo no es malo, sino que esté saturado y que sea difícil sacarle la humedad. Entonces, muchas veces puntualmente lo tratamos como si fuese un suelo malo y lo reemplazamos directamente. No le tengan miedo a mejorar la plataforma de la cual ustedes van a empezar su estructura. ¿Por qué? Porque el sentido común, ¿qué le dice a usted? Si usted está por poner, pongamos 35 centímetros entre base y subbase, más una carpeta, arriba un pavimento de hormigón, ¿qué peso puede tener, qué incidencia puede tener 10 centímetros de suelo? O a ese mismo suelo, ¿qué incidencia puede tener ponerle un poquitito de cal, un 2%, mezclarlo y compactarlo, como para que tenga un mejor comportamiento? ¿Me entiendes? No tiene un... si bien el método ASHO, fíjese que cuando nosotros vimos el expediente ese, sí lo consideraba, pero tampoco es mucho el valor que tiene, ¿no? Si se fija usted. Lo importante, a ver, hay una cosa importante que ya que me he hecho acordar usted, que he hablado hace un rato. Cuando nosotros decimos de que, supongamos que yo haya hecho el cálculo a partir de todo procedimiento para ver cuál es la pérdida del índice de serviciabilidad por hinchamiento, por suelo expansivo o por helada, cualquiera de los dos. Supongamos que esa pérdida me dé a mí 0,10. Cuando usted vaya al delta de PCI, usted va a poner el inicial menos el final. Supongamos que usted es exigente y pone 4,2 menos 2,5, por ejemplo. ¿Sí? Este valor lo tiene que restar o sumar al menos al 0,10, menos 0,10 o más 0,10. Porque eso sí hay que saber. ¿Y más? Si usted pone más, ¿qué pasa? No, o sea, tendríamos que poner menos para que nos dé un número estructural más grande. El delta de PCI hablemos, porque de eso estamos hablando ahora. Si usted pone menos, la variación del índice de serviciabilidad que usted le va a permitir a su camino para ese tránsito, clima, etcétera, su rasante, es menor. Es más exigente que si usted pone más. Bien. En el caso que usted ponga más, la variación de serviciabilidad que le va a permitir al camino para soportar las mismas condiciones va a ser mayor, es decir, usted le va a permitir que se degrade más al camino. Entonces, es importante, y ahí en el ejemplo verifíquenlo, porque lo hacen al cálculo de pérdida de serviciabilidad por hinchamiento, se resta, ¿ok? Hay que restarlo. ¿Ah? Bien, perfecto, ingeniero. Y así que se pide más estructura para considerar esa pérdida. Bien. Ingeniero, le hago una consultita que estábamos hablando con los compañeros, ya que, bueno, sumamos este método, el método Shell para aeropuertos y todo. Sé que es un poco difícil, pero ¿no se podría mover un poquito la fecha del examen para que tratemos de abarcar todo bien? Sí, ingeniero, por favor. Por favor, ingeniero. Es muy difícil lo que está planteando, porque venimos de 2 semanas con evaluativo, recuperaciones de evaluativo no realizada, más la pedida de este anfiteatro. Claro, ustedes no saben todo lo que hay atrás de cada uno de los pedidos, eso que yo hago puntualmente. Hablemos del anfiteatro esta semana, hemos arrancado el lunes a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Yo he tenido que hablar con la secretaria académica, después con el secretario de Bienestar Estudiantil. Después me ha mandado un mail la chica que es la que maneja los anfiteatros, y finalmente hablo con Leguina para ver que me ponga una persona. Todo ese procedimiento implica en la facultad un montón de cosas, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que el trabajo de ellos es ese, casualmente. Entonces, yo lo que les digo en relación al evaluativo del jueves, no voy a correr una coma, no va a haber trampa, no va a haber escondido, a ver que le salga algo raro, a ver que razonen los chicos. Lo hemos hecho en clase, de hecho al práctico del año 2021 lo he repetido, al del 2017, en el cual nosotros hicimos en clase lo más complicado, que es la parte del cálculo de N y encontrar con el método Shell, con el método H, cada uno tiene su forma.
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que ustedes planteen una estructura en base a los lineamientos que hemos estado repitiendo y repitiendo en todas las clases. ¿Cuál es el criterio técnico económico, espesores mínimos, escalonamiento modular, resultado de experiencia anterior, si hay alguna consideración climática? Hacer un pequeño comentario de eso. En cuanto a la parte teórica, nos vamos a basar en lo que hemos visto en clase también. Los lineamientos, ¿cuáles son? En el caso del método AYO, modificación entre un método nuevo, otro viejo. Piensen ustedes que puedo preguntar. Yo no les pregunté el algoritmo, porque tampoco lo sé yo al algoritmo. Y me pareció una cosa que no tiene importancia aprender una fórmula de memoria. Pero sí puedo preguntarle a ustedes cuál es el fundamento del método Shell. Lo hemos repetido en la clase. Casualmente, cuando nosotros damos la clase, tratamos de repetir las cosas que consideramos relevantes, porque eso es lo que se tienen que acordar, porque hoy por hoy los métodos nuevos ya no limitan 2 tensiones, sino que limitan todas. Y las tensiones admisibles también las podés poner variables, vos podés elegir lo que quieras, y podés poner también qué tipo de interfase, si es continua, rugosa, etcétera, etcétera. Si el material es enteramente plástico, elástico o no. Y lo importante es que vean que el método Shell tiene el valor de que en su simplicidad ha sido el primer método que ha logrado resolver de alguna manera racional el diseño del pavimento. Así que lamento decirle, Garay, que estamos con la fecha del jueves. No podemos cambiar. Inclusive la semana que viene van a recuperar una cantidad de chicos porque van a recuperar desde el evaluativo 1 hasta el evaluativo 4.1 que no van a poder ir el jueves. Nosotros tratamos de, ustedes han sido testigos, eso creo que no se puede, digamos, objetar. Hemos tratado dentro de las posibilidades que nos da la situación actual de ir cumpliendo y haciendo los esfuerzos como para que no se pierda nada, ¿no? De hecho, hemos tomado todas las pautas que nos dieron como recomendables para el nuevo plan de estudio en relación a las promociones, en tratar de hacerlo más práctico, etcétera, etcétera. Por eso me interesa mucho que nos hagan la encuesta. Ese es el problema, don Santiago. No me quiero explayar más porque ya empiezo a repetir lo mismo en un círculo infinito. Ingeniero, gracias, no hay problema. Ingeniero, y el tema de aeropuertos, ¿qué iría de lo que acabamos de ver hoy? Así es. Ya la tienen en el grupo a las láminas, al Power. Iría solo teoría. Sí, lo que hemos visto, puede haber alguna pregunta general del tema, algo sencillo nada más. Sí, el método es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Varía nada más lo que hemos visto. Bien, ingeniero, gracias. Yo le voy a subir también a la plataforma, a lo de aeropuerto, para que quede ahí, chicos, por cualquier cosa. Sí, ¿Cómo, disculpe. Guadalupe? Yo le quería hacer una consulta al ingeniero Chanta. Cuando usted explicó el tema de escalonamiento granular para materiales inligantes, sí entendí lo que habló de que la relación entre los módulos no sea muy grande por el problema que hay en la compactación con la capa superior y la inferior. Pero ¿por qué tendría que ser sí o sí mayor el módulo, o sea, que vaya decreciendo en la rigidez? Eso es lo que no me quedó claro. ¿Por qué tiene que ser decreciente? Digamos, los mejores materiales siempre se van poniendo en la proximidad de la carga hasta llegar a subrasante, de manera tal de ir intercalando las capas de rigidez decreciente hacia la profundidad y que cada capa absorbe una tensión que es admisible para ese material. La respuesta en realidad del escalonamiento modular, pues ya lo voy a hacer después a esto. Ya te comparto pantalla. A ver.
ingeniero. Y eso también va de la mano con el tema de los espesores, que tienen que ir también, en este caso, creciente de hacia arriba, hacia abajo. O ya no. Los espesores, ¿de dónde has sacado que tienen que ir No, creciendo arriba? no. Pienso nada más, digamos, o sea, puedo tener tipo 11, 8, 20, por así decirlo. ¿Cómo sale ahora, che, para compartir pantalla? Tenés que abrir el archivo. Ahí en el medio, ingeniero, hay como un cuadradito con una flecha. Ah, Y presentar. ahí, sí, ahí. Ahí. Bien, ahí. Antes que no estaba eso, ¿no? Sí. Sí, pero estaba al costado antes. Estaba al costado. Bueno, a ver. Lo que estamos hablando, estamos dando vuelta en lo mismo. Acá. Tiene que ver con esto. Hemos dicho que... ¿Se acuerdan de esto? Aplicando la máquina o cualquier dispositivo que nos permita medir módulos de materiales de base sobre subbase, de subbase sobre subrasante, o de subbase sobre otra subbase, como quieran llamarle, capa superpuesta de materiales sin ligante, la máquina encontró que después de 10 años más de servicio, el módulo de ambas capas tendían a esta relación, es decir, estaban entre la franja esta 5, que era 1,5, este 1, entre 1,5 y 5. De hecho, la mayoría de los valores tendía al número 2, es decir, aplicando la máquina encuentran ellos que todas las estructuras estaban en una situación de relación modular el doble o 2 veces y media la capa superior sobre la inferior. Ese dato no tienen ni idea. No tienen ni idea. Les llama la atención. Y como la misma gente que había desarrollado ese dispositivo para evaluar los módulos, a su vez tenía la posibilidad de evaluar tensiones, se fijan de qué dependerá que esté en equilibrio de una capa superior sobre una capa inferior si no hay ligante. ¿De qué Ingeniero, usted dice ahí que ellos no tenían idea, digamos, de que eso pasaba, pero no es que ellos habían construido, digamos, poniendo materiales mejores encima de los peores, entonces, no sé si me entiende la pregunta. Sí, pero no sabían que era el doble. Ah, pues no sabían del doble, pero sí sabían que estaba escalado, digamos, decreciente. Y bueno, el sentido común me dice a mí, si yo tengo, escúchame, yo tengo ladrillo y tengo una mezcla tipo base y tengo un suelo y yo tengo que hacer la entrada al garage, yo voy a poner los ladrillos arriba y después voy a poner la base y voy a poner el suelo. Siempre se va a poner lo de mayor rigidez más cerca de la carga, eso es de los romanos. Claro, o sea, es sentido común el escalonamiento modular, no es tan teórico. No, el escalonamiento modular es otra cosa. El sentido común a mí me dice que de una determinada carga, que yo estoy por interponer, una carga que está por aplicar sobre una subrasante, lo que yo voy a poner entre la subrasante y la carga, que ese problema se genera a partir de la formación de barro y de hundimiento cuando hay lluvia, lo que yo voy a poner va a ser de mejor calidad lo que esté más cerca de la carga, que es donde se someten los mayores esfuerzos. Y a partir de ahí, disminuyendo la calidad, la resistencia, la rigidez de las distintas capas, hasta que llegue a la subrasante. Si la subrasante tiene un CBR5, yo tendré que ponerle algo un poquito mejor, eso se me ocurre a mí. Pero lo que no se sabía era que había una relación de módulo dinámico que era el doble, en equilibrio para 800 secciones distintas. Eso llamó la atención.
todas quedó en equilibrio. Cuando yo le digo 10 años, le estoy diciendo que ya es una situación en la cual se han producido las deformaciones que se podían producir entre ambas capas y han llegado a un equilibrio en el cual la tensión del módulo de la capa superior era el doble de la inferior. Y lo dice el ensayo, y es esta lámina. Esta es una situación que te plantea, te dice, son capas que han estado en servicio 10 años, entonces yo puedo suponer que es una situación que ya, lo que había que pasar ya ha pasado y están en equilibrio, digamos, el módulo de cada capa es el valor estable ya de esa capa. Obviamente que va a ir decreciendo en el tiempo a partir de acá, si no hay un mantenimiento, se producen... Pero acá lo que queremos analizar nosotros es la relación de los módulos. Esto es... ¿Por qué planteo esto? A nosotros nos llega el otro día hace años, y hemos hablado de esto también, una estructura que propone un ingeniero base CBR80, subbase CBR10. Bueno, a mí intuitivamente, sin haberlo conocido a Dormo ni a toda esta gente, me hacía ruido esa relación modular. Entonces ahora implica que nosotros ya sabemos que eso es impracticable. Es impracticable poner un CBR80 sobre un CBR10. ¿Por qué es impracticable? Por esto. Esto es práctica, esto es un resultado experimental, esta lámina. Y esta gráfica es la explicación teórica de ese resultado experimental. Que haya equilibrio entre estas dos capas va a depender de la tensión radial que se produzca entre ellas. Si la tensión es de tracción o es de compresión. Va a ser de tracción, que es la situación normal, cuando el módulo de la capa superior sea mayor que el módulo de la capa inferior. Intuitivamente lo dijimos, que ¿qué quiere decir eso? Que si tengo un material de una determinada rigidez, yo, supongamos que el material más blando, la gamuza, y la calculadora, el material más rígido, la situación normal sería que esto esté así. Perdón, así. Y acá está la subrasante, por ejemplo. Cualquier carga que pase, flexiona la calculadora y esto no va, si flexiona la calculadora, a la gamuza también la va a flexionar. Es decir, que se va a producir entre las dos, en la interfase, esta continua y rugosa, un esfuerzo de tracción. Una situación atípica, una situación adversa o extraña sería que usted ponga la mejor capa abajo y la peor capa arriba. Analicemos intuitivamente qué pasa. De todas maneras, todo esto que yo le estoy analizando intuitivamente se lo verifica teóricamente con los conceptos de la teoría de la elasticidad para el sistema de 3 capas. Pero yo no necesito ver esa gráfica para ver qué fuerza hay acá. Si hay una flexión de la gamuza, esto es más rígido que la gamuza. En la calculadora aguanta tiene más resistente, más rígida. Entonces, si hay una superficie continua y rugosa, el esfuerzo radial en la interfase de ambos materiales va a ser de contención desde de la capa más rígida a la otra. No la va a acompañar en la flexión. La va a compactar, que vendría a ser la primera parte de este gráfico. Para valores de E2 sobre E3 menor que 1, es decir, E2 menor que E3, el esfuerzo de compresión, estructuralmente, ¿eso qué nos significa? ¿Algún problema? No. Todo lo que nosotros comprimimos no nos desarma nada. Es lo que hacemos cuando veíamos estabilización mecánica. Nos aumenta los puntos de contacto, nos hace que las partículas, aumenta la cohesión, todo bien cuando se comprime. Cuando se tracciona, ¿qué pasa? Cuando se tracciona, se desarma la estructura. Entonces, si no habría fricción, esta estructura, esta interfase estaría en equilibrio para la tensión radial 0. A un pequeño valor tendría, ¿no es cierto? Y yo la llevo al espacio a esto y aplico una carga, no tienen...
¿Y qué esfuerzo podemos anteponer a ese esfuerzo de tracción? ¿Qué le podemos oponer? Lo único disponible es la fricción. Y lo que han hecho la gente de la Shell han graficado qué valores de tensión friccional para coeficiente de fricción entre menos 0,5 y 1, que son los más o menos los habituales en la mayoría de los materiales, multiplicada cada coeficiente por la tensión vertical en el punto, ¿en dónde puede interceptar esa tensión radial de fricción que siempre se va a oponer al movimiento? En las proximidades de estos dos puntos que en vertical, alrededor de la relación modular de 2, se produce el equilibrio. Y llegaba hasta 5, solamente en espesores granulares de capas superiores muy grandes, en cuyo caso lo que pasaba era, aumentaba la tensión vertical por peso propio, por aumento del espesor de la capa. Entonces, ante la misma situación friccional, al tener más peso, podía soportar mayor fricción. Generaba un soporte de sigma friccional. Esta lamentable diapositiva yo le tendría que haber puesto acá, al lado de la sigma R en rojo, un sigma F, que se oponga a la radial, que está dibujada bien en tracción ahí, para que se interprete mejor. Esta es la situación de equilibrio. ¿Por qué han llegado a ese equilibrio? Porque es la zona en la cual la fricción iguala a la radial. Y todas estas estructuras posiblemente originariamente en su superficie hayan tenido un módulo mucho CBR 80 y si usted bajaba 1 metro había un CBR 10. Y en el medio del 80, que ellos creían que el CBR 80 era el metro entero, se intercalaba el módulo. Es decir, la primera parte, cuando la empezó a compactar, el CBR 80, como la de CBR 10 no aguantaba, la penetró entera. Y la parte superior del CBR 10 ya era 20. Y después, adentro del espesor del CBR 80, han podido hacer una capa de CBR 40, porque ya tenían 20, y finalmente los últimos centímetros, los últimos 20 capas, CBR 80. Son situaciones, o sea, es el equilibrio que te permite ese material sin ligante. Si fuese suelo cemento, no tiene nada que ver. O cualquier material con ligante, las relaciones modulares pueden ser otras, obviamente, son mucho mayores las relaciones modulares que se pueden permitir. Pero en este caso, sí. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, que tengamos una relación muy grande, mayor a 5, solo el suelo más rígido va a penetrar, digamos, en el suelo menos rígido, de tal manera de que más o menos llegue a una relación 2, digamos. Lo que va a pasar va a ser que es imposible que usted tenga un módulo 5 sobre un módulo 1, o un módulo 50 sobre un módulo 10. Salvo que usted tenga un espesor muy grande del módulo 50, y ahí usted puede aumentar el valor de la tensión friccional. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque la tensión friccional depende de un coeficiente, que no lo puedo cambiar, que varía entre 0,5 y 1, y de la tensión vertical en el punto. A esa la puedo aumentar yo. ¿Cómo? Y con peso propio. ¿Entienden? Tengo mayor presión de confinamiento, digamos. Tengo mayor carga. Sí, sí. A la misma fricción esta, le doy más peso y se va a mover más difícil. No Perfecto, sé, gracias. parece que es complicado. Lo que tienen que pensar ustedes es lo siguiente. Estos materiales sin ligante no soportan la tracción. O sea, tienen una capacidad de soportar tracción que le da la fricción. Esa es la realidad. ¿Cuánto es la fricción? Si Dios hubiera querido que los coeficientes de fricción nuestros, en vez de ser entre 0,5 y 1, los coeficientes de fricción estático, es decir, el esfuerzo que usted puede hacer para romper el equilibrio de la inercia de 0, ¿no? En vez de ser 0,5 a 1, fueran de 4 a 10, nuestras relaciones modulares posibles serían 8 veces, 15 veces. Pero lamentablemente, la fricción nuestra
depende de ese valor y de la vertical. Ese valor varía entre 0,5 y 1. ¿Entiendes? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Y bueno, tendríamos que buscar un material que tenga mayor fricción, alguna piedra triturada o qué sé yo, que te pueda dar, en vez de 0,5 y 1, te dará 2 y estarás por acá abajo. Y además le puedo aumentar, la hago de gran espesor, la hago de 80 centímetros y voy a tener mayor sigma vertical y posiblemente llegue a una relación modular 8. ¿Me entienden? Obviamente que no es económico, eso es lo que estamos planteando. Lo importante es que ustedes evalúen cuáles son las variables. ¿Cómo puedo modificar yo los componentes que puedo oponer a la tensión de tracción? Que es la que se produce cuando esta capa es más débil, la capa de 3 es más débil que la capa de 2. Después tienen que saber cómo adopta el método Shell los módulos, también hemos dicho. Y finalmente, al principio todo, ¿para qué quiero los módulos? ¿Para qué quiero la tensión admisible? Que es el fundamento del método Shell. Esas son las partes conceptuales, creo yo, de esto. ¿O qué cambio introduce el nuevo método? ¿Y por qué? ¿O por qué digo que el método este es conservador? ¿Se acuerdan por qué decíamos que era conservador? No es conservador porque trabaja con mezcla asfáltica el tipo superior. No me pongan eso. Eso sería limitante o exclusivo, como quieran llamarlo. En realidad ellos tenían que elegir una mezcla porque no tenían para hacer tanto juego de ábaco. Entonces sacó la variable mezcla y han dicho busquemos una mezcla buena y pongamos. Pero ¿por qué es conservador el método Shell? ¿Se acuerda? Porque se consideraban temperaturas altas para los módulos. Y cuando se lo ensayaba se lo ponía en la heladera. Porque cuando todo lo que sea E1 para los cálculos de los ábacos, de los cuales provienen los ábacos, que son las infinitas combinaciones, para la Shell donde dice E1 es el módulo para la mezcla a alta temperatura, que es más o menos 1000 megapascales o 10.000 kilocentímetros cuadrados. Paralelamente, cuando la Shell hace el ensayo de laboratorio para poder determinar la tensión de tracción, el módulo que trabaja esa misma capa que me ha dicho ella, que vale E1, vale 10.000, lo toma en la situación más desfavorable, que es cuanto más rígida está. Cuanto más rígida está esta capa, es a baja temperatura, y es cuando se va a romper antes. Porque toda la energía la toma como flexión. En este caso, como sería compresión diametral por tracción indirecta. Cuanto más rígido está, antes se va a romper. ¿Y qué quiere decir eso? Que el método supone, cuando yo pongo el módulo 1, me da una temperatura. Cuando calculo la tensión admisible para ese material que acabo de definir en alta temperatura, busco la otra situación que es más desfavorable. Quiere decir que el método plantea que durante toda la vida útil coexisten esas ambas temperaturas. Eso se da en situaciones muy puntuales climáticas, que ustedes tengan 35 grados al mediodía y 0 grados a la noche. En esos lugares sí, el método no sería conservador, sino que sería coherente con la situación. Pero en la mayoría de los otros, en lugares normales no tenemos esa variante de temperatura, por eso se hacía conservador el método. ¿Qué deformaciones medimos nosotros? ¿Por qué en el método Shell nuevo hablamos de deformaciones permanentes? ¿A dónde? Todo eso es lo que hemos hablado. Si yo no me voy a preguntar cosas, ¿a dónde están las deformaciones permanentes? Si yo acá hemos dicho que nuestro método va a consistir en limitar estas tensiones críticas, nada más. Para ello necesitamos definir módulo, ¿cómo lo definimos? Y tensiones admisibles, ¿cómo la definimos? De tal manera que para una dada carga, vamos a decir, este espesor y este espesor, yo calculo con Burmeister las tensiones y van a ser menores que las que yo he dicho como admisible. Es el procedimiento, eso es todo lo que hace el método Shell. ¿Y dónde está la tensión? ¿Qué es lo que me diría el método Shell nuevo cuando decimos que te mide la deformación permanente? Acá en la subrasante estoy segurísimo que no mide nada.
porque la condición por la cual salen los juegos de espesores es que esa sea menor que la admisible. Entonces, ahí no se puede deformar. ¿Estamos? ¿A dónde serían las curvas, la capa que se podrían deformar? Las otras dos, H1 y H2, porque nuestra condición, el método no dice acá la tensión máxima y acá. Esta se puede hundir, esta mezcla se puede hundir, se puede deformar, depende de la mezcla, etcétera, etcétera. Y esta carpeta de base y subbase gradual también puede tener una deformación. Esas dos deformaciones te las puede evaluar el método nuevo. ¿Qué otra cosa introducía? Temperatura medianual ponderada para sacar la dualidad de temperatura alta y baja, que era lo que lo hacía conservador al método original. Y poder trabajar no solamente con mezcla de tipo superior, sino con 8 combinaciones posibles de mezcla que estaban caracterizadas por 2 parámetros para la resistencia a la fatiga, 2 parámetros para el stiffness o módulo y 2 parámetros para el tipo de asfalto en función del índice de penetración 100 o 50 que vamos a usar para clima frío y cálido, un asfalto más blando o más duro. A partir de esos 2 parámetros, nosotros para cada una de esas propiedades tenemos 8 combinaciones posibles y ya no tenemos que trabajar únicamente con la mezcla de tipo superior que te obligaba el método Shell original. De eso estamos hablando. ¿Qué estoy aquí? ¿Qué otra cosa, chicos? Ingeniero, ahí cuando adoptan la tensión de compresión admisible, los de la Shell habían usado 10 a las 6 repeticiones de carga. Eso ahora en nosotros a las repeticiones esas, ¿las tomamos como límite? No, eso es la tensión admisible. Primero, la Shell la Alstom le ha dado estructura distinta, no sabían ni cómo medir una tensión. Ellos a esas tensiones las han calculado todas, las han calculado con Burmester. Y han adoptado la menor. Es decir, que si usted diseña cualquier estructura con el método Shell original, la tensión de compresión nunca, en la subrasante de su estructura, nunca, o va a ser del orden de la menor tensión de compresión en todas las pistas. Es el parentesco que tiene un método con otro. Posiblemente si ellos hubieran calculado, la gente de la H hubiera hecho estructuras más grandes todavía, lo cual hubiera dado tensiones más bajas, 10 a las 7, seguramente ellos hubieran adoptado esa tensión admisible. Han adoptado la menor. ¿Cuál es el criterio? Esta tensión de compresión está validada como un valor razonable para una dada vida útil. Ya está verificada en las pistas ASHO que soporta 1.000.000 de repeticiones de carga. Yo puedo tomarla como un valor bueno a esa tensión para saber que si la supero, estoy tratando de razonar la pregunta que usted me ha hecho. Si usted tiene 10 a la 8, terminemos con lo de la tensión admisible. La idea, ¿cuál es? Si yo adopto esa tensión admisible, es que yo, aplicando Burmester, esta tensión acá, en la subrasante, nunca sea mayor que la tensión esa que acabamos de hablar hace un rato. Que paralelamente la gente de la ASHO me ha dicho que ha soportado 1.000.000 de repeticiones. ¿Sí? Antes de llegar al índice de servicio de 2,5. Si yo puedo aplicar esa tensión de compresión para 10 a la 8, por ejemplo, no 10 a la 6, sino 10 a la 8, mientras yo anteponga estructura y limite esta tensión que no se supere, no veo por qué no. Yo en ningún momento voy a superar esa tensión de compresión. Posiblemente lo que usted está planteando tendría sentido
si nosotros decimos, bueno, induzco del comportamiento de la pista Ayo que para 10 a la 8 yo tendría que tener esta tensión en la carpeta de compresión como admisible. Habría que verlo, habría que validarlo a eso. No está bien, muy bien efectuada su pregunta, su razonamiento. Pero yo creo que yo lo que aseguro es que este valor no se va a superar nunca. ¿Con qué lo aseguro a eso? Con la teoría de la elasticidad. Es decir, quedan exceptuadas todas las otras estructuras del Ayo, salvo las 3 o 4 estas que eran las de mayor porte. Para ese valor de tensión admisible estoy diseñando con shell. Habría que verlo. Nosotros, sí, ¿sabe qué le podría corroborar yo? ¿Qué valores de tensiones de compresión estamos variando hoy por hoy en los métodos empíricos mecanicistas? ¿En qué circunstancia está la gente de la Shell en relación a ese valor? Pero creo que excede para lo que nosotros necesitamos saber el jueves, ¿no? Con el mismo criterio yo también podría decir, bueno, podríamos elegir en vez de 10 a las 6, podemos elegir más. Y va a salir para cada valor de tensión admisible, va a salir un espesor distinto. ¿Qué es lo que hacemos hoy por hoy cuando trabajamos con los métodos? Nosotros definimos cuál es la tensión admisible. ¿Ingeniero? Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas puntuales. ¿Podríamos, aprovechando que está el ingeniero Guzmán, podríamos ver un poquito de nuevo el método CBR? No sé, no me quedan muy claras las ecuaciones y cómo es la mecánica un poco del asunto. Juan Carlos, no sé si está el ingeniero, si está ahí. Capaz que no está, estamos hablando. Sí estoy. Ahí Sí estamos. estoy. Bueno, yo voy a dejar de compartir para... No sé si hay otra duda antes que esto, pues como, no sé, si quieren otra duda los compañeros. Sí. Sí, Santiago, ¿qué duda tenías? Pasa que yo, por ejemplo, ya de la primera ecuación esa que dice curva A y curva B no la entiendo muy bien y después como que ya no logro terminar de entender cómo es la metodología del método. Como que todo se basa en la CBR de la subrasante, ¿verdad? Así es. Y esa fórmula, ese sigma igual a K por I, ¿de ahí empezamos a despejar el E? No me queda claro. Claro, porque vos reemplazás lo... A ver, ya te lo pongo. Ahí está. ¿Ahí lo ve? ¿Está compartido? Se está compartiendo, a ver. Ahí está, sí. Bueno, ahí están las curvas A y B. Lo que te dice es que se basa en la resistencia a la penetración, que depende del ensayo normalizado, que es el CBR, y en la hipótesis de Boussinesq, que dice que la repartición de carga se hace en un macizo homogéneo, isótropo y casi definido. Hasta ahí no tenemos drama. Bien. La curva B fue la primera que se obtiene, que es para el tránsito más liviano. Por eso es una curva que está más abajo. En cambio, la curva... Sí. Pero, ¿qué hay en cada eje? Eso que no entiendo. ¿Espesores? No. ¿O sí? En la curva tenés... ¿qué hay en cada eje? Claro. En una es... esta era... CBR en El función del CBR espesor. y el espesor, así es. De un lado tenés el espesor
y del otro lado el CBR de la subrasante. Bien. Entonces, esta curva B era la que estaba dada cuando el tránsito era liviano, que era para la parte de vehículos. Posteriormente, ya en plena Segunda Guerra Mundial, se diseña la curva A para un tránsito mediano. Eso es lo que dice ahí en esta filmina. Entonces saca la tensión sigma en la subrasante, que debe ser inferior o igual a la resistencia a la penetración, para que sea resistente la subrasante, ¿me entendés? Para que no se deforme y esté dentro del campo elástico. Bien. Entonces Porter dice que la tensión en la subrasante es igual a K por I, donde I es el resultado del ensayo de la penetración y K un factor que depende de I. Entonces, él hace ahí que esta expresión de I, que es el ensayo, lo calcula con esta relación, de donde despeja el espesor, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Me entendés? Lo que hace es un reemplazo de términos. Y dice, los ábacos que se utilizan actualmente concuerdan con esta fórmula cuando él le da valores fijos a cada uno de los términos, ¿me entendés? Y deja nada más que los términos variables. Y entonces le da acá un valor fijo de 0,215, P dice la presión de inflado, R el radio de la impronta de la rueda, E el espesor en centímetros, e I el CBR del ensayo. Entonces él dice que la presión de inflado es a la carga sobre pi por radio cuadrado. Reemplaza esto en la expresión y logra una expresión práctica que era lo que a él le interesaba. ¿Por qué? Porque este método es para aplicarlo y obtener resultados rápidamente, que es lo que necesitaba la gente que estaba en la Segunda Guerra Mundial tratando de hacer caminos y principalmente pistas de aterrizaje en los terrenos que se iban ganando en la guerra o que se iban recuperando. Entonces logra esta expresión y que es la que da las curvas originales, que es el método tradicional, que es este. ¿De acuerdo? Bien, ese espesor es solamente la carpeta asfáltica, ¿verdad? No. El espesor siempre es total. Bien. De todo el paquete estructural. Porque vos trabajás justamente con el CBR de la subrasante, porque lo que a vos te interesa es todo lo que está por encima. Perfecto. Que se va a apoyar en esa carpeta, en esa subrasante. Entonces, todo lo que vos le apoyás tiene que ser, o sea, generar tensiones que no superen la tensión admisible de la subrasante. Bien, perfecto. Entonces, él, en función de eso, por eso es que el primer punto que vos obtenés es en función de la CBR de la subrasante. Si vos ves el cursor, en el ejemplo que hemos dado, teníamos un CBR 9. Entonces, vos interceptás la curva que corresponde a la de 8 toneladas y obtenemos un espesor total del paquete estructural de 38. Bien. Después, en función de eso, si vos, Porter se da cuenta que aplicando y tomando diferentes valores de CBR, podríamos obtener valores de las capas intermedias. Entonces, por ejemplo, él decide que va a ser una subbase de CBR 25, entonces con ese valor baja a la misma curva y obtiene un espesor de 18. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la subbase de espesor 25 va a abarcar desde el valor 38 hasta el valor 18. O sea, va a tener 20 centímetros de espesor. Todo este rango está abarcado por el CBR 25. Bien, perfecto. Después dice, bueno, encima vamos a poner una capa de mejor calidad, pongo una base de CBR 80.
Entonces, busco el valor del CBR 80, intercepto la misma curva y obtengo un espesor de 10. Ingeniero, sí. Ahí hay un error de, no sé, de precisión más que todo. O sea, siempre se trabaja con la misma curva, ¿verdad? Siempre se trabaja con la misma curva, lógico. Ah, bien. Porque la curva es la que me va a dar la carga por rueda que está interactuando en el cálculo de mi espesor granular. Bien, Entonces, bien. Sí, porque en la primera curva trabajaba cambiar. con 8, en la segunda trabajaba con 7 y en la última trabajaba con 9, por eso me había mareado. Siempre la misma. Sí, Listo, hay un gracias. error de precisión porque, bueno, cuando armamos esto, por ahí nos cuesta hacerlo perfecto. Pero siempre se trabaja con una única curva. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando tengo yo 80, intercepto la misma curva y me da un espesor de 10. Quiere decir que lo que yo voy a tener que hacer de 80 es entre lo que era del 25 y el nuevo espesor. O sea, la capa de base va a tener 8 centímetros. Y lo que me resta es carpeta de rodamiento. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, pero como uno trabaja con el CBR de la subrasante, lo que me interesa es que no se superen las tensiones que llegan a esa capa. Por eso es que cuando yo obtengo el primer valor, este espesor es el espesor total. Bien. Posteriormente, Dorson y Carcowen hacen nuevos estudios. ¿Cuál era? Carcowen y Dorson, ¿ves? Hacen nuevos estudios y entran a considerar las repeticiones de carga. Entonces ellos a la fórmula original le aplican unos correctores, unos valores de corrección y, por ejemplo, hacen una para 5.000 repeticiones de carga y les da el valor H0, que es el que está acá dibujado. Posteriormente, cuando los valores difieren de ese valor fijo de 5.000, ellos confeccionan una tabla correctiva donde dicen, si el número n varía de 5.000, hay que hacer correcciones y va a ser igual al espesor de 5.000 por esta expresión que está acá donde aparece el logaritmo de n. Entonces, ¿qué implica el uso de esta tablita? Que cuando nosotros, porque esto era para 18.000 libras por rueda, cuando tenemos cargas por ejes importantes, una repetición de carga equivale a lo que teníamos con esta expresión. Pero cuando aparecen cargas por eje más livianas, yo voy a tener que hacer más repeticiones para lograr una repetición equivalente con N5000 y 18.000 libras por rueda. Eso es lo que hace con este grafiquito. Bien, perfecto. ¿Entienden? Perfecto. Ingeniero, el N Sí. que aparece ahí en el logaritmo, ¿es, por ejemplo, el 9,59 para el eje simple o es 9,59 por el número de repeticiones? No, ese es el número de repeticiones que hay de cada una de las cargas. Es el N, es el número de repeticiones de carga. De una misma carga. No tiene que ver entonces con la tabla de la derecha, con el número de operaciones. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esto lo que dice acá es número, no es N. Esto es número de repeticiones para una repetición básica, digamos. Porque con esta expresión logramos, con esa expresión que tiene condicionantes que son 18.000 libras por rueda, A el área de contacto y 5.000 repeticiones de carga, voy a armar esta tabla, digamos, eso es, pero en la realidad nosotros no tenemos esa carga permanente de 18.000 libras por rueda. Pasan autos de 5.000, en fin, varía, ¿me entendés? Pasan muchos, pasan autos, camionetas, colectivos, camiones chicos, camiones medianos, camiones grandes. Entonces él necesitaba darle a esa variedad de vehículos que hay una referencia.
¿Cuál es la referencia? Justamente esta tablita donde te va mostrando los diferentes tipos de eje, los diferentes tipos de carga y a cuánto equivalen que pasen un auto, por ejemplo, para lograr una repetición de carga de 18.000 libras por rueda. Ingeniero, entonces yo uso esa tabla para sacar el valor n. Digamos, tendría 5.000. Exacto, exacto. 5.000 por 9,59 y ese va a ser el n que ponga en la fórmula. No, el 5.000 es el valor con que ha sido elaborada esta expresión. No te quiere decir que 5.000 sea el número de repeticiones de carga. Con 5.000 se ha elaborado esa expresión y se han hecho las curvas. Pero como las repeticiones de carga son distintas del valor de 5.000, uno necesita encontrar qué efecto tiene cuando el número de carga es diferente, el número de repeticiones de carga. Y por eso descubre que varía con el logaritmo del número de repeticiones. Por eso es que obtiene esta segunda expresión corregida y con lo cual obtiene las nuevas tablas modernas que son estas y que son las que se utilizan, que son más sencillas que las curvas. Bien. Entonces ustedes tienen acá las líneas de CBR, ¿ves cómo va aumentando? Acá abajo el número de pasadas de ejes simples duales de 18.000 libras por rueda, y acá el espesor de pavimento. Bien. Y entonces a ese H, a ese espesor, lo multiplico por el numerito 9,59 para cambiar, que suponiendo que sean... Exactamente, vos vas a decir de eje simple de 0 a 5, que son automóviles, ¿me entendés? Eje simple, ruedas únicas. Entonces, bueno, tengo pasado, qué sé yo, han pasado 20.000 autos. ¿Me entendés? Pero ese 20.000 autos yo lo tengo que dividir en 9,59 para ver cuántas repeticiones equivalentes son las que yo tengo que considerar. Bien, perfecto. Entonces, 20.000 dividido en 9,59 me da casi 2.100. Bien, bien, perfecto. Entonces ese 2100 me suma, ¿me entendés? Lo pongo a un costado en ese rango. Después considero la carga de 5 a 10. De 5 a 10 han pasado, qué sé yo, 10.000 vehículos. Esos 10.000 yo lo divido en 6,25 y voy a obtener otro numerito. Bien. Entonces, cuando yo tenga todos los numeritos que he considerado, los sumo y ese va a ser mi número de repeticiones de carga que va a intervenir acá en esta expresión que figura aquí. Perfecto. Perfecto. ¿Entendido? Sí. Una cosita del principio. El hecho de que la tensión sea menor o igual a la resistencia de la penetración, el K por I de la primera expresión es la resistencia. Claro. Esta es la resistencia. Bien. Y el segundo igual, esa es la expresión calculada con Boussinesq de la tensión. Exacto. Bien. Perfecto. Bueno. Me dijeron muchas gracias. Este es un método rápido, por eso es que se utilizaba, o sea, lo genera Porter y lo utilizan para hacer cálculos rápidos, y hoy en día nada más que es un método de verificación o de anteproyecto, digamos, para determinar un espesor previamente, pero no es un método de cálculo que se utilice hoy, únicamente como a nivel de un anteproyecto. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Ingeniero Chanta, ¿está? Ahora no, sí. Está sin sonido. Ahora sí, ahora sí. Me quedo pensando lo que te ha planteado hace un rato. A ver, rápidamente.
Claro, el razonamiento de usted es el siguiente. La gente esta ha tomado esta tensión admisible y me hace ábaco para día a la 8. Si hace ábaco para el día a la 8, tendría que tomar esta, partiendo de la base que yo quiero que al final de la vida útil también las pistas Shell tengan un 2,5 de índice de serviciabilidad. De eso estamos hablando, ¿no es cierto, Garay? No sé si era usted. No, yo no, era creo que Luciano. Luciano. Bueno, en ese contexto tiene razón. Estoy adoptando una tensión admisible que está validada en un ámbito de buen comportamiento, porque ahí dice índice final 2,5. Está validada hasta día a la 6 para extrapolar hasta día a la 8. Idéntica situación ocurre en el ensayo. Está validada, adopto la que corresponde al mismo número de repeticiones y le estoy extrapolando para día a la 8. Pero no estamos olvidando de la hipótesis de simplificatoria de este método puntualmente, de las combinaciones de alta y baja temperatura. Esta tiene mucho más peso, porque es muy difícil que usted tenga el módulo del asfalto constantemente en la situación más desfavorable, es decir, un asfalto que esté permanentemente en mayor rigidez para fisurarse cuanto antes. Entiendo que en ese contexto más la realización de pistas satélite, porque ¿por qué cree usted que la gente de la ASHO le da los datos a la gente de la Shell? Porque querían que haya alguna verificación teórica del método experimental de ellos. Ya teniendo la maquinita o la fórmula o la manera de resolverlo racionalmente, yo puedo aplicar todas las pistas y me voy afinando. Entiendo que en parte eso es lo que se ha ido haciendo. Pero muy buena la pregunta, no sé quién es el que la ha hecho. Sí, ingeniero, yo le había hecho, pero ahora entiendo que ellos han tomado el día de las 6 porque justo en el ensayo de la AYO, ellos tenían día de las 6 repeticiones. Yo no sabía si ese era un límite para el cálculo. Si es que teníamos más repeticiones de carga en un ejemplo, qué valor se tomaba como tensión de compresión límite de la subrasante. Yo estoy seguro, pero lo importante es que de la pregunta de usted salió un razonamiento claro. A ver, yo estoy seguro. Primer punto, que si la gente de la ASHO hubiera hecho día a la 8 los tránsitos y hubiera verificado este punto, no hubiera sido esto una proyección, sino que si lo hubiera verificado esta tensión, la gente de la Shell lo hubiera visto, a ver qué onda, si la puedo adoptar. Capaz que te salen una estructura así, y han dicho, no, pará, si también tenemos que hacer algo coherente. No lo sé ahí. Lo que sí sé, que han tomado la menor tensión de la pista ASHO, como admisible de compresión. Y paralelamente han hecho un ensayo para poder analizar cuándo se fisura la mezcla, un ensayo de tracción indirecta, y en concordancia el número de repeticiones de la compresión han adoptado el mismo. Y esta es la tensión que corresponde a día a la 6, calculada, por supuesto. ¿Cómo la calculaban? Con la carga, el número de repeticiones de carga hasta que se fisuró, y con las dimensiones geométricas de la probeta. ¿Cuál es la tensión que se produce en la que te da la tracción? Bien, ahí quedó re claro. Con la hipótesis simplificatoria y conservadora de este método, guión más los ajustes, se puede haber salvado esa situación de adoptar tensiones verificadas para día a la 6 en ábaco para día a la 8. Pero le repito que muy buena la pregunta. Luciano, ¿qué apellido usted? Rossi, ingeniero. Bueno. Listo. ¿Qué otra cosa, chico? ¿Eso es todo? ¿Nos vemos el jueves? Una cosita nada más. En el tema de la verificación, al terminar método ASHTO y al hacer la verificación, por ejemplo en el práctico, se puede hacer hasta la primera subbase. ¿Eso está bien? Y después te va a salir del ABA. Claro, por eso, porque sale del rango que nos da. Claro.
Bien. Nosotros no lo vamos a verificar. Si tienen tiempo, gana guión, lo que sea, háganlo. Pero nosotros en principio no lo vamos a verificar en práctica. ¿Ok? Si nos da un n un poquito mayor, ¿suficiente? Que el que nos pide. ¿Ah? Si nos da un n, de lo que hacemos en la iteración es poner los espesores y todo con criterio. Si nos da un número estructural un poquito mayor que el otro, suficiente. Por supuesto. Tiene que ser algo en el orden. A mí me interesa más que ustedes razonen los espesores mínimos. Porque supongamos que vos tengas muy poquito tránsito. Y bueno, yo tengo que poner espesores mínimos. ¿Estamos? No puedo dejar de poner, ¿qué va a poner? 10 y 5. Y capaz que es poco, 10, ¿me entendés? Me parece a mí, en 10 centímetros de granular es un valor referencial, nada más. En la práctica, nosotros tratamos de evitarlo, porque hasta que pones los puntos y todo lo demás, ya te va a 12. ¿Entendés? Y cuando vos haces movimiento, volúmenes, todo eso son factores que tienen que estar más o menos coherentes con la realidad. El 10 es medio complicado para ajustar y compactar. ¿Estamos? Bien, bien. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? Podríamos decir que en 12, un poquito para arriba, 15 pueden ser los mínimos para granular y después los de 5 y 10 para la carpeta asfáltica, de acuerdo al número de... Sí, no, yo te hablo de la práctica. Ustedes en el práctico, si en el evaluativo me pueden poner 10, 10. Pongan lo que quieran. Siempre que respeten los valores mínimos, te dicen 5 para mezcla asfáltica, 10 para base y subbase granular. Bien. Si tenés tránsito 10 a la 6 o más, espesor de la carpeta concreto asfáltico, mínimo 7,5, dicen 1, otros dicen 10 directamente. Son criterios, ustedes tienen que manejar eso. Ahora, vamos a la práctica. Te sentás vos a ver las curvas de nivel, calcular los volúmenes de excavación, tienen que retirar esto. Vos no podés poner 10 centímetros de CBR 40, maestro, 10 centímetros de CBR 20. Vamos a hacer una base de 20 centímetros, ¿me entiendes cómo es? A eso estamos hablando. Yo le trato de mezclar un poquito la práctica siempre para que no se sorprendan después. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? Ya saben, el jueves. Tratemos de llegar a 9:30. Vamos a ahorrar tiempo en relación a los otros evaluativos, porque yo les voy a entregar una hojita con el evaluativo del tema que le corresponda a cada uno. Y nada. Traigan calculadora, permiso. No quiero que hagamos lo que hemos hecho el último evaluativo, que al final era cualquier cosa, por favor, con el tema de la ida al baño. Ya se pierde seriedad. Me parece a mí que si nosotros que somos viejos nos bancamos 3 horas, ustedes pueden bancarse 3 horas o 2 horas, no sé cuánto demorarán en terminar el evaluativo. Por favor, traten de resolver los temas antes de entrar. De ir al baño antes. Claro, así lo podemos hacer, che, sin nada. ¿Y qué otra cosa era? Ya saben todo lo que tienen que traer. Yo ya les voy a pasar en el grupo los abacos. En realidad vamos a hacer todo lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué vamos a tener que poner? Acá me tomo el trabajo para que no hace el papelón del otro día. De poner, por ejemplo, acá, ¿ves? Aquí están todos. ¿Esto lo puedo tener? Sí. Si no quieren... Bueno, esto lo voy a dar yo en realidad, ¿no? Que lo pueden tener, estoy hablando más acá. Esto lo pueden tener, que es donde está el cálculo. ¿Estamos? Todo esto van a tener ustedes. Que no sé cuál de los dos, hay uno que está, los dos ya saben que está mal porque es KSI, no es PSI. Está bien. Ya le voy a pasar en el grupo. ¿Qué es lo único que tiene que traer? Además del CBR3, que era el que, o el 5 creo que hicimos en la clase, van a tener que imprimir el CBR5, 7 y el 3, por supuesto. No vamos a hacer más que eso. ¿Estamos? Esto es todo lo que tienen que tener ustedes. Ahí le he puesto al que ha hecho Aquí están ver todos los CBR. Y creo que es el que acaba de subir su compañera, que está más remarcado. ¿Estamos? Eso es todo. Traigan lápiz, goma, regla, calculadora. Yo haría ya lo vamos a ver el jueves, pero yo empezaría por la parte práctica. Y después lo otro que más,
no me quiero poner a pensar una respuesta racional o teórica teniendo algo que es ejecutivo, que es repetir algo que ya lo hemos hecho varias veces. ¿Estamos? Bueno, cada uno hará como quiera. Bueno, nos vemos el jueves, chicos. Ingeniero.